Bien, continuamos con el análisis de la moderna y antes de pasar a nuevas líneas quisiera añadir algunas cosas a lo que hemos visto en el capítulo anterior, donde hemos estudiado la variante de C3, D5 por parte de las negras y aquí mencionar otras dos jugadas además de E por D5, que es la jugada principal. Caballo de 2, el blanco defiende el peón. Esto es totalmente natural, me recuerda un poco a lo que el blanco haría en una francesa o en una carocán, pero aquí con negras tenemos soluciones simples. Una de ellas, aunque parezca mentira, es peón por peón. Y digo aunque parezca mentira porque activamos en cierto modo las piezas blancas. Aquí caballo D7 con idea de caballo F6 me gusta mucho, pero aún más me gusta esta jugada. Y si las blancas comen, en lugar de tomar de alfil, me gusta tomar de peón. La idea es enrocarnos, por supuesto, alfil E6, C6 y sacar nuestras piezas. Y esto les parecerá extraño, pero los peones del flanco de rey de las negras ayudan bastante a defender el enroque. Y esta línea guarda mucha similitud con la que vamos a ver ahora, que es esta, que viene de la defensa carocán, que no guarda mucha relación con la moderna, pero seguramente este tipo de líneas les resulten familiares. Aquí, claro que aquí alfil F5 es mucho más común, o incluso caballo D7, pero esta jugada también es muy interesante, y la variante que estamos viendo ahora es similar a lo que hemos visto en nuestra moderna. El negro podría jugar de esta manera y tiene un enroque bastante sólido. Menciono todas estas ideas porque en la moderna hay muchísimas líneas y es bueno siempre no ver con qué otras líneas guardan relación, porque a lo mejor ustedes juegan carocán, a lo mejor conocen la línea que acabo de mostrar y bueno, es bueno saber que por ejemplo aquí contra caballo de 2 comer en E4 y jugar caballo F6 es totalmente aceptable. Otra jugada que me gusta mucho es C5, sin miedo porque ahora peón por peón, dama por. Podríamos incluso pensar en trasponer a ideas que hemos visto antes. Podemos jugar de manera similar en estas variantes de peón aislado. También, obviamente, aquí además de caballo H6, siempre podemos jugar caballo F6, por supuesto. Quizás a C5 la jugada crítica sería ver qué pasa si D por C5, pero aquí tenemos la simple caballo F6, entre otras, pero esta es la que más me gusta, y al blanco se le complica mucho defender ese peón de C5. Tarde o temprano ese peón va a caer. Por ejemplo, si E5 tenemos, bueno, esta jugada me gusta mucho, incluso caballo F de 7, no veo cómo el blanco puede defender ambos peones a la vez. Y lo mejor de todo en este tipo de posiciones es que nosotros, al no tener el peón en E6 todavía, nos da la posibilidad a nosotros con negras de sacar el alfil de C8 antes de jugar E6. Y todo esto, por supuesto, nos favorece. Y menciono esto porque en muchas líneas de la francesa, o incluso de la carocán, nuestro alfil en C8 queda mal ubicado. Se queda dentro de la estructura de peones, pero este no es el caso, porque nosotros podemos sacar este alfil para luego jugar E6. Entonces, contra caballo de 2, diría que C5 es objetivamente lo mejor para las negras y si peón por caballo F6. Si E5 recuperaremos el peón, si peón por puedo jugar dama por, y el peón de C5 nuevamente no sé cómo el blanco va a hacer para defenderlo. Esta jugada obviamente es muy mala. Y digo obviamente porque el blanco no tiene ningún desarrollo y están todas sus piezas básicamente en el aire. Incluso un A5 para las negras podría romper aún más la fortaleza blanca, su estructura de peones en el flanco de dama. Pero realmente, aún luego de D por C5, si sabemos que ese peón se va a caer, no hay mucho más que añadir aquí. Peón por, dama por. El blanco, de ser blanca, jugaría algo como caballo F3, enroque.
El peón de C5 nuevamente lo vamos a capturar. ¿Qué problema pueden tener aquí las negras? Absolutamente ninguno. Es más, por experiencia en este tipo de líneas quitaría la dama de C5 para que no me molesten tanto. Y aquí caballo C6, torre de 8 a lo mejor. El alfil puede salir tanto por B6 como por el flanco de rey. Ningún problema para las negras. Absolutamente ningún problema. Es más, diría que las negras están un poco mejor. Entonces, caballo de 2, nada en particular. E5 puede que sea la jugada más crítica, porque el blanco dice, frenamos al alfil de G7, gano algo de espacio, pero bueno, con negras podemos combinar ideas de la defensa francesa con la moderna. Aquí tendríamos el fianqueto hecho, en la francesa tendríamos el peón en E6 a esta altura, y como he mencionado antes, vamos a aprovechar el hecho de que nuestro alfil puede salir, cosa que en la francesa por supuesto no puede. Así que luego de C5, aquí el blanco por lo general jugaría caballo F3. Si juega F4, nosotros podemos, por ejemplo, comer en D4, jugar caballo C6. Vamos a tener mucha libertad de movimiento en el flanco de rey. Ni siquiera las blancas están controlando la casilla H6. Y esto realmente me gusta mucho para nosotros con negras. De hecho aquí puedo jugar alfil G4 inmediatamente. Estamos poniendo presión en el peón de D4. Alfil por F3 sería una amenaza. H5 puede ser parte de nuestro plan. Para caballo H6. El otro caballo va a F5. Realmente es una posición muy fácil de jugar con negras. Es como que el F4 de las blancas es un poco lento, al menos en este caso. Vemos como las negras tienen tantas piezas fuera y el blanco recién empieza a desarrollar sus piezas, ¿no? Entonces, esto me gusta mucho para nosotros con negras. Además de que nuestro plan es muy claro. Deshacernos del alfil de C8 para luego caballo H6, caballo F5, incluso E6, caballo E7 y caballo F5 eventualmente. Y debo añadir que este concepto es muy probable que lo mencionemos más adelante, que el H5 que sugiero, con blancas voy a hacer una jugada totalmente mala que es A3, aquí alfil por F3 sería muy fuerte, pero explicar un poco por qué el H5 de las negras. Esta jugada es más que nada para evitar que el blanco en el futuro juegue H3 y G4, que no se expanda más de la cuenta. Y que más adelante, aquí esto es un ejemplo nada más, las jugadas no son las más precisas, pero para dar un ejemplo de lo que podría pasar, nosotros nos desarrollamos bien, el alfil no nos ha quedado mal, de hecho nos ha quedado muy bien, pero al tener el peón en H5, incluso en situaciones como esta, nos permite jugar H4, y de esta manera el peón G de las blancas nunca más avanzará. Estas son estructuras que se dan muy a menudo y de esta manera frenamos el posible ataque blanco en el flanco de rey. Y el blanco, al no poder jugar G4, nos aseguramos en cierta manera de que el caballo en F5 se quede ahí. Así que recuerden que estas jugadas que he hecho, el orden no es el más preciso, quería solo ejemplificar el por qué el H5 de las negras en este tipo de estructuras, sobre todo cuando el blanco juega F4. Así que, teniendo estas ideas presentes, vamos a poder jugar la posición muy bien. Y para cerrar, aquí luego de C5, en lugar de F4, que es todo lo que estuvimos comentando, sí caballo F3, aquí me gusta comer, peón por peón, caballo C6, y como se imaginarán, las ideas son similares. No iguales, porque el blanco no tiene el peón en F4. El blanco aquí está jugando de manera más natural. Pero por ejemplo aquí, si el blanco quisiera presionarnos, jugaría algo como alfil B5. Y aquí una jugada tan simple como alfil D7 me gusta mucho para nosotros con negras. Hay una amenaza escondida aquí que muchos jugadores pueden omitir con blancas. Si nos tocase a nosotros de nuevo, jugaríamos caballo por E5 y estaríamos ganando un peón. Como pueden ver, el alfil de B5 en el aire.
y si nos comen D7 comemos con el caballo D5, así que alfil D7 es muy interesante, pero siguiendo un poco la teoría, ¿no?, de estas variantes, de que el alfil salga fuera de la cadena de peones, es decir, un paso más adelante de E6, podemos jugar caballo H6 para enroque, para luego jugar F6, o caballo F5, o incluso alfil G4 en el momento indicado. Hay muchas ideas para jugar esta posición con negras, y realmente nuestro plan sigue siendo similar a las posiciones que hemos visto con F4. Si quieren jugar más sólido, podrían jugar con alfil D7 también, aunque esto involucra en cierta manera que juguemos con E6 y el alfil nos ha quedado dentro de la cadena de peones. Esto no es tan grave, pero podríamos decir que aquí el blanco tiene más espacio y nuestro alfil no ha quedado tan bien. El sueño del negro en estas líneas es jugar esta misma posición sin el alfil en D7 y, ¿por qué no?, desprendernos del alfil de casillas claras, que es nuestro peor alfil. Ese sería más que nada el sueño negro en este tipo de posiciones. También añadir que aquí luego de caballo F3, si no quieren comer en D4, no es obligatorio, también se puede jugar caballo C6, porque el peón de E5 sigue en el aire, es decir, C5 no es que esté colgando, y dependiendo de lo que juegue el blanco, jugar con alfil G4 o no, con F6 o no, hay muchas ideas. Esta no es una línea súper principal, se da de un orden poco común, que sería el de C3, D5, E5, así que lo que pueden hacer aquí, además de todas las ideas que les he dado, es buscar alguna partida que realmente les guste mucho con negras y seguir los planes. No una, sino varias partidas. Esa es siempre mi recomendación cuando vemos una posición que no es tan común o que no lo tenemos tan claro. Buscar partidas, jugadores fuertes y seguir los planes. Así que eso es más que nada lo que quería añadir al capítulo anterior. Variantes donde el blanco no juega E por D5, sino más bien caballo D2 o E5. Y lo que vamos a hacer a partir del capítulo siguiente, que también es muy interesante, es ver ideas donde el blanco juega con F4. Y después de todo, este capítulo ha sido una introducción al siguiente, porque claro, en este capítulo hemos visto posiciones donde el blanco juega con F4 y con E5. Así que eso veremos a partir del siguiente capítulo. Este lo finalizaremos aquí. Ya hemos visto muchas ideas para asimilar. Así que eso es todo. Espero lo hayan disfrutado. Espero hayan podido aprender algo. Y los veo en el siguiente capítulo. Muchas gracias.